Venga, Caraca, tampoco te pongas así, que tampoco es para tanto. Que no te lo aguanto más. Pero que no ha empezado el episodio y ya os estáis dando de leches. ¿Pero qué os pasa ahora? Le he propuesto grabar un chiste entre los dos y es que se ha puesto así. No me quiere ni hablar casi ahora. Hombre, es que no vamos a hacer la tontería de llamar al ascensor y que encima sea yo el que tiene que empezar a llamarlo a gritos y que quede como un panoli. Ah, ese es un clásico, sí. Luego le dices lo de, no, por el botón, llámelo por el botón. Sí, y coge el botón de la camisa y luego grita ¡Ascensor, ascensor! Pero a través del botón. Pero vamos a ver, que la gente cuando escucha estos chistes no se ríe de ellos, se ríe de nosotros. Por favor, que os entre en la cabeza de una vez. Vale, entonces ¿qué hacemos? Alfonso, ¿algún otro chiste de ascensores que tengas por ahí? Mira, ya sé. A ver... Pregúntame esto. Perdone, ¿es este el ascensor de su vida? Hombre, no está mal, pero tanto como el de mi vida... Los he visto mejores, ¿eh? Este también me gusta. Madre mía, si es que sois un par de imbéciles sin remedio. Yo os me niego a seguir apoyando esto. Nos pasamos la vida entera mirando al cielo. Estrellas, planetas, constelaciones y demás movidas del inmenso, insondable, oscuro, aterrador, insultantemente largo a lo ancho y ancho a lo largo, caótico por naturaleza y para nada acogedor espacio, pero... ¿te has preguntado alguna vez el origen de sus historias? Empieza Astro. En el episodio de hoy hablamos de ascensores espaciales. Estructuras gigantes que permitirían subir de manera directa al espacio tanto personas como cargas sin necesidad de cohetes ni cuentas atrás. El invento que llevaría a la bancarrota a SpaceX, vaya, una línea directa con el espacio. Comencemos definiendo exactamente qué es un ascensor espacial. Como su nombre indica, es un ascensor o un montacargas que subiría alejándose de nuestra Tierra. Concretamente, subiría hasta una altura de 35.786 kilómetros de distancia de la superficie de la Tierra. O dicho de otra forma, subiría hasta la altura de una órbita geoestacionaria. Y te estarás preguntando, ¿y por qué una órbita geoestacionaria? Bueno, el ascensor tiene que llegar a alguna parte. Las mejores propuestas que han hecho los científicos es que el ascensor vaya hasta una estación espacial orbitando en torno a la Tierra. Pero claro, es un ascensor. Necesitamos que la primera y la última planta del ascensor estén en línea recta. La respuesta es la órbita geoestacionaria, una órbita en la que parece que el satélite o la estación espacial están suspendidos de manera permanente sobre la Tierra. Vaya, que están siempre sobre el mismo punto. Crear una estación espacial con tan fácil acceso sería como abrir una autovía con un puerto marítimo. Podríamos simplificar el coste de fabricación y combustible de los cohetes. Usando cohetes, cada kilo de carga enviado al espacio cuesta del orden de entre $3.000 y $7.000. Mandar una tripulación de 3 personas al espacio cuesta, como mínimo, del orden de $150 millones. Y eso si reutilizamos el cohete. Con un ascensor espacial, se teoriza que el coste se podría dividir entre 100. Y esto sería solo desde el punto de vista económico. Los lanzamientos de cohetes al espacio requieren de meses de no solo fabricación, sino también de cuidadosa planificación, desplazamientos de los kilos y kilos de combustible necesarios, reserva del espacio aéreo, parte meteorológicos, cercanía del destino, un montón de previsiones. Tener un ascensor directo al espacio nos permitiría saltarnos todas estas comprobaciones, aunque tendríamos que tener ojo con las tormentas eléctricas, tráfico aéreo que pase cerca y algunas otras cuestiones. ¿Que queremos ir a explorar Marte? Pues coge el ascensor, arranca motores y despega desde muy por encima de la atmósfera y del tirón gravitatorio. Rápido, sencillo y para toda la familia. Si Elon Musk no tuviese SpaceX, estaría haciendo un ascensor espacial seguro. Pero no nos adelantemos tanto. Demos un pasito atrás y hablemos un momento de la historia de los ascensores espaciales. ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué se le ocurrió? Bueno, volvamos a una era antes de YouTube, antes de ese primer paso para la humanidad en la Luna. Una época marcada por una fría guerra entre Rusia y Estados Unidos. Volvamos a 1960.
Aunque el concepto original se propuso en un ensayo ruso en 1895 escrito por un tal Tsiolkovsky, no fue hasta 1960 que se tuvieron las primeras propuestas a manos de ingenieros. El ingeniero ruso Yuri Artsutanov, pedimos disculpas a la familia por la pronunciación, pero hacemos lo que podemos, desarrolló el primer concepto de un tren vertical que subiese mercancías al espacio desde el Ecuador. En su artículo Rumbo al Cosmos con un tren eléctrico, describió las capacidades, el tamaño aproximado, carga máxima, costes del viaje y otras tantas cosas. Sin embargo, él mismo reconocía que no existía material conocido por la humanidad con la capacidad mecánica y ligereza suficiente como para aguantar el peso de una estructura de tal tamaño. En 1975, el ingeniero estadounidense Jerome Pearson propondría una idea ligeramente distinta. El ascensor espacial sería el mismo, pero la estructura no se mantendría apoyada sobre la superficie terrestre. En su lugar, propuso añadir un contrapeso a una distancia de 144.000 kilómetros sobre la superficie terrestre. Este contrapeso permitiría contrarrestar el efecto de inercia de la rotación terrestre y mantendría toda la estructura tensa. Sus cálculos fueron increíblemente detallados, teniendo en cuenta el tirón gravitatorio de la Luna y la diferencia de distancias con el Sol. Su propuesta era tan detallada que el autor de ciencia ficción Arthur C. Clarke escribió Las Fuentes del Paraíso, con un ascensor muy similar al propuesto por el ingeniero. Décadas más tarde, en 1999, la NASA organizó un taller de expertos para discutir sobre las posibilidades de fabricación y creación de uno de estos ascensores espaciales. Y posteriormente, en torno al 2003, el NIAC, NASA Institute for Advanced Concepts, financió estudios detallados sobre el concepto. Los físicos e ingenieros más brillantes del momento llegaron a una conclusión clara. Físicamente eran posibles, pero no con los materiales actuales. Sería necesario desplegar un cable de una longitud del orden de 100.000 kilómetros y habría que garantizar su correcto mantenimiento. Lo típico, que el cable no se enrede, que se quede bien fijado, que un trozo aleatorio de basura espacial o un micrometeorito no lo corte en dos, cositas. Estos problemas físicos no implican que el interés por los ascensores espaciales haya desaparecido. Entre los años 2000 y 2010 hubo numerosas competiciones abiertas en las que universidades y empresas de todo el mundo podrían presentar sus mejores propuestas para resolver el problema del material de la cuerda. En 2007, el Instituto Tecnológico de Massachusetts presentó un primer nanotubo de carbono. Este tenía un peso de 2 gramos, el material que muchos científicos actuales piensan que es el futuro de los ascensores espaciales. Desgranemos un poco cuál es el problema de la cuerda y por qué estas estructuras de carbono son tan importantes. Imagínate que estás jugando con una piedra atada a una cuerda. Yo qué sé, son los Juegos Olímpicos de la prehistoria y ese es el lanzamiento del martillo de la época. Llega el atleta prehistórico, comienza a dar vueltas sobre sí mismo con la piedra atada por una cuerda y de repente ¡zas! Desastre. La cuerda se parte. La tensión que puede soportar una cuerda o un cable está lógicamente relacionada con el grosor de la cuerda. A mayor grosor de la cuerda, obviamente, mayor resistencia tiene. Si doblas el grosor del cable, es lógico esperar que el cable aumente de resistencia, más o menos unas 4 veces. Os tendríamos que contar la fórmula del área de sección, así que creeros que son más o menos 4 veces y punto. Sin embargo, hay otro factor que debemos tener en cuenta: el peso del propio cable. El cable tiene que ser capaz de aguantar su propio peso, si no, se va a partir igualmente. Supongamos que tenemos una cuerda de 1 metro de longitud que pesa 1 kilo y soporta un peso de 10 kilos. Si doblamos la longitud de la cuerda, 2 metros de cuerda, pues van a pesar 2 kilos. Pero el grosor de la cuerda solo aguanta 10 kilos en total. Al haber aumentado el peso de la cuerda de 1 a 2 kilos, ese kilo extra se resta de la capacidad de la cuerda. O sea, que si antes podíamos atar 10 kilos, a la nueva cuerda de 2 metros solo podremos atarle 9. De hecho, si hiciésemos una cuerda de 11 metros, la propia cuerda sería incapaz de aguantar su propio peso y se partiría cerca del extremo superior. ¡Qué lío!
En resumen, y si os habéis perdido, como me ha pasado a mí, necesitamos una cuerda increíblemente ligera y que tenga una longitud de casi 150.000 kilómetros para añadir un contrapeso que la mantenga tensa. Los cálculos de los científicos indican que se necesita un material que sea unas 200 veces más resistente que los cables de acero. Pero incluso con materiales tan resistentes, la cuerda no estaría perfectamente recta. Vale, ahora imagínate que sostienes un hilo entre tus dos manos y tiras con fuerza de ambos extremos. Así tensarías el hilo. Y ahora además te mueves. Si la cuerda no está demasiado tensa, el hilo seguirá el movimiento. Para impedir ese arrastre de la cuerda, necesitarás tensar aún más la cuerda, pero claro, eso acercará más el hilo al límite de su rotura. Ahora piensa en la Tierra y ese ascensor espacial. La Tierra es una de tus manos, mientras que la Estación Espacial Geoestacionaria es tu otra mano. A la vez, ambas están rotando con respecto al eje de la Tierra, por lo que el ascensor va a tener algo de inercia y va a tratar de quedarse atrás. ¿Y qué hacemos en este caso? ¿Estiramos más el cable y que esté más cerca de romperse? ¿O asumimos que ese desplazamiento es imposible de corregir? Si no sabéis la respuesta, no os preocupéis. Los científicos la siguen discutiendo. Llegados a este punto, algunos habréis pensado que ¿para qué tanta cuerda? ¿Por qué no un rascacielos gigante y ya está? Se mantiene el contrapeso para ayudar y listo. Bueno, pues por los mismos problemas que los rascacielos gigantes son un desafío. En primer lugar, hay que poner un contrapeso en algún momento. Y para eso necesitas una cuerda. Si no, tienes que construir el edificio más gigante del mundo y que además se mantenga en pie por sí mismo. Todo un reto, así que nos quedamos como estamos. No podemos terminar este episodio sin darte las gracias por escucharnos una vez más. Y sin dar las gracias a Rebeca, que nos ha apoyado en Ko-fi. Si queréis colaborar económicamente con el programa, sigue el enlace que tenemos en la descripción. Nos vemos en el próximo episodio con más historietas del espacio. ¡Hasta la próxima! Este episodio ha contado con el inmenso talento guionista de Alfonso Gómez, la caótica e imprevisible edición de Jorge Cambero, a.k.a. Caraca, y con la insondable, aterradora y a veces oscura locución de un servidor, Jairo Costa. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Astro.